Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Hoy he querido aprovechar este domingo de resurrección en el que la mayoría de las familias dominicanas que estaban vacacionando en el interior del país han regresado a sus casas y ya estamos en los preparativos para la jornada laboral de mañana. Entonces he querido aprovechar este regreso de Semana Santa para una conversación esta noche a calzón quitado con el senador Tommy Galán. Vamos a hablar del caso Odebrecht y de la acusación que pesa o de las acusaciones que pesan contra el senador Tommy Galán en el caso Odebrecht, que de manera muy concreta, el Ministerio Público le atribuye al senador Galán los siguientes ilícitos, y son básicamente tres: haber aceptado sobornos en el ejercicio de una función pública, haberse enriquecido ilícitamente y falsear sus declaraciones juradas de bienes y patrimonio, y de incurrir en el delito de lavado de activos producto de infracciones graves. Vamos a hablar con Tommy Galán de esas acusaciones. Tommy Galán es la figura por la cual ese expediente se está conociendo en jurisdicción privilegiada. De no estar Tommy Galán en el expediente, se estuviera conociendo en jurisdicción ordinaria. No se pierdan, señores, esta conversación de esta noche con el senador Tommy Galán. Quiero saludar la visita que hiciera esta semana a la República Dominicana el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, que el pasado 3 de febrero fue escogido como presidente de El Salvador y que en las próximas semanas hará su acto de juramentación. Tenemos pues un audio y un video con esta visita, y vamos a colocarlo de inmediato, saludando esta visita de Nayib Bukele al Palacio Nacional y al presidente Medina. Adelante. Bueno, señores, aunque no se dieron muchos detalles de los temas tratados, imagino que el presidente Bukele vino personalmente a invitar al presidente Danilo Medina a su juramentación. Otro acontecimiento de la semana, pero muy lamentable, fue el incendio en París de la Catedral de Notre Dame, que es uno de los monumentos culturales, uno de los íconos de la cultura europea. Vamos a presentar las imágenes de lo que sucedió el pasado lunes en la Catedral de Notre Dame,
mientras vemos algunas informaciones sobre ese tema. La Catedral de Notre Dame de París, símbolo de la cultura europea, sufrió un incendio gravísimo el lunes que derribó su aguja y parte del techo. Los bomberos informaron que que la estructura de Notre Dame está a salvo y preservada en su conjunto. Una información que tranquiliza a todo el país, ya que tanto los bomberos como el gobierno llegaron a dudar de que el edificio se pudiera salvar. Al pie de la catedral, el presidente Emmanuel Macron ha prometido su reconstrucción y ha anunciado una colecta de fondos. Al menos un bombero fue herido como consecuencia del incendio que se declaró cerca de las 7 de la tarde. Rápidamente, una columna de humo gigantesca se hizo visible a varios kilómetros y al caer la noche, las llamas iluminaron pues todo París. Entonces, señores, qué lamentable este incendio de la Catedral de Notre Dame. Parece que todo fue por unos trabajos que se están haciendo de restauración de este monumento histórico, que ahora esos trabajos pues tendrán que ser mayores y más costosos por los daños que ha provocado este incendio. Vamos a hacer nuestra primera pausa de esta noche. Después de esta pausa vamos a presentar una historia del caso Odebrecht, pero vamos primero con la pausa. Bien, señores, antes de pasar a la entrevista con el senador Tommy Galán, vamos a presentar una historia sobre el caso Odebrecht que ha preparado nuestra productora Esmilda Montero. Vamos a ver esta breve historia sobre el caso Odebrecht. Adelante. La empresa constructora brasileña Odebrecht reconoció en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana, durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas. El escándalo protagonizado por la constructora Odebrecht se esparció desde Brasil al continente y más allá, tras admitir coimas por $788 millones en 12 países, incluyendo 2 africanos. En algunos, salpicó a figuras políticas y se han efectuado detenciones y condenas. La empresa reconoció que pagó en la República Dominicana $92 millones en sobornos, la mayor suma pagada por la empresa fuera de su país de origen. En diciembre de 2016, el Procurador General de la República inició la investigación de los sobornos por $92 millones a funcionarios dominicanos que la empresa brasileña Odebrecht habría confesado haber pagado. En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en la capital dominicana, un proceso de requisa que duró más de 5 horas. Se reportó que al menos 25 cajas de documentos fueron retiradas de las instalaciones de la empresa para ser revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del local, contentivos de información potencialmente sensible. Finalmente, el 28 de mayo de 2017, el Ministerio Público implicó a 14 personas en el entramado de corrupción. Durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción en contra de Ángel Rondón, César Sánchez, Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez, Temístocles Montaz, Máximo de Olio, Andrés Bautista, Radamés Segura, Rudy González, Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellanos de Moya, Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, los fiscales actuantes indicaron que sobre todos existían imputaciones en las declaraciones
declaraciones bajo juramento realizadas ante el Ministerio Público Federal de Brasil por 5 ex ejecutivos de Odebrecht, las cuales fueron validadas por el Supremo Tribunal Federal de esa nación. De la acusación presentada el 6 de junio, el procurador excluyó a 7 de los primeros 14 y dispuso el archivo provisional, mientras presentó acusación contra 6 de esos 14 e incluyó al ex senador Jesús Chu Vázquez. La Procuraduría solicitó acusación formal y solicitud de apertura, juicio preliminar contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Roberto Rodríguez, Tommy Galán, Andrés Bautista y Jesús Vázquez Martínez. El 20 de enero de 2017, el procurador comunicó oficialmente que el Ministerio Público había logrado un acuerdo con la multinacional que obliga a la empresa a pagar $184 millones, equivalentes al duplo de los 92 millones que la propia Odebrecht reconoció haber pagado en sobornos. Los $184 millones serían desembolsados paulatinamente en un plazo de 8 años, siendo este el plazo más breve de los acordados en los países de la región. Uno de los acusados por el Ministerio Público es el senador de San Cristóbal, Tommy Galán. Al presentar su defensa frente al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, el senador dijo que le indigna ser tonto útil y un chivo expiatorio, y reiteró que la acusación en su contra es para mantener el expediente en la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, la defensa del senador solicitó la exclusión de varias pruebas y dictar un auto de no al lugar por considerar que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación de soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en declaración jurada de bienes. Los implicados en los sobornos que la constructora Odebrecht aseguró haber pagado en el país concluyeron la semana pasada la presentación de su defensa durante una audiencia que fue aplazada hasta este lunes 22 de abril, cuando volverá a tomar un turno el Ministerio Público. El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan. Bueno, señores, vamos ahora a una pausa comercial y al regreso ya estaremos conversando con el senador Tommy Galán sobre el expediente Odebrecht y las 3 acusaciones concretas que pesan en su contra en este expediente. Adelante. Bueno, señores, en este domingo de resurrección, aprovechando el regreso de las vacaciones de Semana Santa, pues estamos conversando esta noche, vamos a conversar con el senador Tommy Galán. Y lamentablemente la conversación pues girará en torno a una acusación. Claro. En las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público al senador Tommy Galán en el caso Odebrecht, que son las acusaciones que mantienen el expediente Odebrecht en jurisdicción privilegiada. Al iniciar el programa, senador, decía que básicamente pues son 3 las acusaciones. La primera de ellas, cuando se habla de haber aceptado soborno en ejercicio de una función pública. ¿Pudiéramos empezar por ahí? Bueno, Julio, primero agradecerte la invitación. Para mí es un honor participar contigo. Ciertamente, ya este proceso y como forma de introducción, es bueno precisar que estamos culminando una etapa preliminar. Sí. De hecho, mañana, lunes, sí, debe iniciar la etapa de la réplica y contrarréplica, donde en una semana deberá estar agotado de acuerdo a la programación de las audiencias. Y me imagino que ya dentro de 30 días, ya en ese caso es el juez que tendrá que decidir
qué tiempo requiere para fines de decisión, ver qué sucederá. Y en función de eso ya las cosas pudieran establecer juicio de fondo o lo que esperamos nosotros que se dé en este caso y se materialice el no al lugar. Como tú bien señalas, la acusación está establecida en varios aspectos. Pero en cada uno de esos aspectos que la acusación se recoge en apenas 11 a 14 páginas, fundamentalmente establecida en un relato, en ninguna de esas partes, como hemos podido demostrar nuestra barra de defensa durante esos 5 días que tuvimos o 4 días que tuvimos, no hay ningún elemento, no hay ninguna prueba concreta ni objetiva que pueda comprometer la responsabilidad civil o penal. Pero no está porque no estamos hablando del crimen perfecto, sino es que no va a aparecer porque el hecho como lo plantea o como quiere plantear una acusación del Ministerio Público, en el caso personal es inexistente. Por eso nosotros, a pesar de la pesadilla que ha representado para mí, mi familia, toda esta situación que ya nos acercamos a 2 años, yo no dejo de estar tranquilo y confiado en base a lo que son las demostraciones documentales que hemos hecho, como bien se plantea y lo ha planteado el Ministerio Público, sin pruebas no hay acusación. ¿El relato qué es lo que dice? El relato habla, ¿Qué es la mención en el primer punto te habla de el tema de la delación velada que involucra al testigo 54, que no es más que Marcos Vasconcelos Cruz. ¿Qué dice Marco Vasconcelos de podido, manera concreta sobre Tommy Galán? Se ha demostrado nada. Se ha demostrado que el ministerio manipuló, tergiversó lo que es una traducción de portugués al español y él se limita a decir yo pienso, yo creo, yo no puedo precisar, yo nunca he pagado nada indebido o asuntos aéreos. Esa es la delación, eso es lo que plantea Marcos Vasconcelos Cruz, pero en ningún caso en un hecho concreto, porque cuando se plantea el aspecto congresual, lo que se pone es el cuadro de la Comisión de Hacienda, donde agrupa alrededor de 15 senadores, y para que tú veas y precises para que puedas observar las imprecisiones en esa delación, que involucra más de 7 senadores que nunca han sido miembros de la Comisión de Hacienda. Porque él no. A partir de ese momento, el Ministerio Público comienza a construir y empiezas a hablar de enriquecimiento ilícito. Y para sustentar la teoría de enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público plantea lo que fue la construcción de un entramado de empresas societarias que yo no declaré. Pero resulta y viene a ser que él se está refiriendo, el Ministerio Público, a 5 empresas. Sí. Pero 5 empresas, 3 de ellas que no fueron declaradas porque no existían. No pueden ser declaradas lo que no existe. Y en ese caso, el Ministerio Público inobservó las certificaciones del registro mercantil, porque ahí se habla, Julio, de financiera de inversiones múltiples. Una empresa en la que yo, familiar, en la que yo participé durante 10 años de mi vida, desde el 18 años que inicié los estudios universitarios hasta los 26 años, 28 años, y donde yo terminé durante los últimos 6 años siendo su gerente general y accionista también. Pero esa empresa fue dada de baja en el 2002, con certificaciones. Sociedad Empresarial Americana es una empresa... Esa empresa no existe, fue una empresa dada de baja y sin embargo aparece como una empresa que usted tenía y no declaró, claro, para ocultar patrimonio. Y ahí dicen que hubo falsedad. Sí, sí, sí. Pero de esa misma manera colocan Sociedad Empresarial Americana, que es una empresa familiar igualmente, en la que yo era accionista junto con otros hermanos, que se dedicaba en la construcción de edificios, proyectos de apartamentos, que durante el 1996, que fue el primer proyecto, fue desarrollando en Bellavista, sobre todo, y en Evaristo Morales, proyectos de apartamentos, y que hay alrededor de una decena de ellos construidos. Esa empresa tuvo una vida como sociedad
que llegó hasta el 2002. De igual manera, yo incluso participaba en esa ocasión como gestor de venta de la empresa, en mi tiempo de juventud, después que me gradué de Administración de Empresas de la Universidad APET, y viene y resulta de que igualmente esa empresa fue dada de baja. No es parte de mi declaración porque la empresa no existe. No existe. Sin embargo, la colocan e insiste como parte del patrimonio que usted ha ocultado. Igualmente te puedo hablar de una empresa sí. que fue creada en Galán Grullón, que no dejó de ser más que una empresa de carpeta, que nunca funcionó, nunca tuvo operaciones, que de hecho las certificaciones que recibió el Ministerio Público a través de la Superintendencia de Banco evidencia que nunca hubo movimientos financieros ni bancarios alrededor de esa empresa. Nunca operó. Tuvo una razón de ser, pero nunca se ejecutó. Y esa empresa igualmente está inactiva y está dada de baja. Esa es otra de las empresas que plantean que no declaré. Y luego ya eso fue por una inobservancia del propio Ministerio Público, porque yo declaré que era accionista de la cooperativa Manos Amigas, y el Ministerio Público alega que no, pero eso está en mi declaración jurada de bienes. Aparentemente ellos no analizaron bien y no observaron. Y luego Galán, Grullón y Montaz, que fue una empresa, que es una empresa de mi hermano y su esposa, que él la fundó en el 2008. En el 2010 mi hermano me coloca como accionista, pero ese proceso duró 7 meses. De hecho, la forma de él involucrarme, que fue en el momento en que él reconvirtió la empresa de C por A SRL, en términos de societario, él me involucró con un bien, con un aporte de capital que yo, de una maquinaria que yo tenía. Pero esa sociedad duró 7 meses. Y inmediatamente yo salí de esa sociedad. Yo no soy socio de esa, pero el Ministerio Público insiste en que yo soy socio. Y más allá de eso, el Ministerio Público plantea que esa empresa equivocadamente es mía cuando no es mía, y todas esas certificaciones están en manos del Ministerio Público, porque yo las deposité debidamente. Lo que pasa es que el Ministerio Público la inobservó. A partir de ahí habla de ese entramado para entonces irse al enriquecimiento ilícito. Y dicen que yo reflejé un crecimiento de un 64% durante el periodo 2010-2016. Injustificable, dicen ellos. Y entonces ese enriquecimiento solo con el sueldo de senador, porque ese es un espacio común en esas acusaciones del Ministerio Público, como en el caso de la mayoría de los implicados, no sé si de todo, pero en el caso de la mayoría de los implicados, no se ha podido probar que recibieran un soborno, es decir, que exista un pago que salió de X cuenta y fue a la cuenta de una de esas personas. Entonces el Ministerio Público lo que ha hecho es básicamente decir, mira, yo no tengo la prueba de que esta gente hayan recibido soborno. Ahora bien, como esta gente han experimentado crecimiento en su patrimonio, ha pretendido que el crecimiento del patrimonio sea la prueba de soborno, pero ese crecimiento de patrimonio manejada sin respeto al principio de objetividad que debe seguir también el Ministerio Público, porque no puedes ignorar a la hora de evaluar el patrimonio todas las actividades económicas de esa persona. Claro, pero sobre todo con ligereza y hasta con temeridad, porque ¿cómo alguien puede establecer que un crecimiento económico patrimonial de una persona se convierte en una situación que comprometa su responsabilidad civil o penal? Es peligroso porque tú estás dejando un precedente ahí
Claro. Y estarías convirtiendo a cualquier ciudadano No, o cualquier funcionario. Medio país Claro. está... Porque mira, Julio, cuando ellos plantean que no puede justificar, tampoco ellos plantean sobre qué elementos ellos esa teoría o esa tesis la quieren plantear. Porque cuando tú ves y analizas como nosotros depositamos un razonamiento y análisis de nuestras declaraciones juradas desde el 2002 hasta el 2016, estableciendo un origen y aplicación de fondos de cada propiedad documentalmente en ese historial, esa situación queda claramente establecida que nosotros sí justificamos el patrimonio que tenemos. Y déjame decirte esto, Julio. Nosotros ni siquiera, porque el Ministerio Público a mí en ningún momento me preguntó a mí, dentro de mis 31 preguntas de mi interrogatorio, que 28 fueron simples, pregunta de su nombre, dónde trabaja, ese tipo de cosas, nunca se detuvo a decir, ¿usted tiene algún otro ingreso? Por eso nuestra defensa no quiso ni siquiera sustentar o traer elementos o informaciones que muy bien pudieran sustentar todo eso, sino nosotros nos limitamos a los mismos argumentos, a los mismos arqueos, a las mismas informaciones certificadas en las que el Ministerio Público está sustentando su acusación, para nosotros convertirlas, desmontarlas y establecerlas como prueba a descargo a mi favor. ¿Por qué te digo esto? Porque solamente los ingresos que yo obtuve dentro de esos 16 años como congresista pueden determinar mi crecimiento patrimonial en función de mis declaraciones juradas. Porque, bueno, señalar, Julio, nadie vaya a pensar de que a mí en estos arqueos me descubrieron propiedades que yo no declaré o fondos depositados en bancos extranjeros o empresas offshore en las que yo establecí. Nada de eso. Han partido de mis propias declaraciones juradas después de yo investigar que fuera de ahí no hay nada que buscar y no hay nada que ocultar. ¿Qué sucede? Si te pones a analizar, mi patrimonio aumentó del 2002, que yo entré como diputado, al 2016, 16 millones de pesos. 16 millones de pesos con relación a 50 millones de pesos que han sido mis ingresos durante ese mismo periodo, representa un 32% de mis ingresos. Lo que quiero decir es que yo suficientemente de cada peso, 32 pesos han ido en dirección de estar invertidos en muebles o inmuebles y los otros muy bien para sustentar mi vida en mis gastos corrientes. Pero es más extremo de ahí. Yo le decía al propio magistrado. Magistrado, le decía yo, magistrado, supóngase que yo entré en el 2002 sin un peso al Congreso como diputado. Que yo entré con una mano adelante, una mano atrás. Que yo ahí nada tenía. Si tú analizas mi patrimonio durante ese periodo, al 2016, compromete el 61% de mis ingresos. Todavía yo tengo un saldo a favor de 39% para sustentar. Mi umbral de ingresos corresponde muy bien a mi patrimonio. Por eso ahí pudiéramos hablar cómo el Ministerio Público, dada esa situación, utiliza una metodología que pudiera ser semejante a una alteración o una falsedad de una información para pretender justificar eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, y vamos entonces a continuar con otros detalles, porque entre otras cosas, cuando usted se libere de la acusación, que yo espero que así será, porque es una acusación sin fundamento, y entonces vaya a vender la propiedad que tiene en San Cristóbal, usted va a requerir que los evaluadores del Ministerio Público le ayuden, le den una mano ahí,
porque han sido muy generosos. Digo, no le quiero deprimir el valor, no le quiero deprimir el valor de su propiedad, pero creo que ellos han sido muy generosos en, Sí, tú sabes. en la valoración que han dado. Pero regresamos en breve. Bien, señores, continuamos la conversación con el senador Tommy Galán sobre el expediente Odebrecht y las acusaciones que pesan en su contra. Como hicimos alusión al caso de su propiedad en Dubot, en San Cristóbal, de su casa de descanso en Dubot, en San Cristóbal, pues esta vivienda forma parte del expediente como parte del patrimonio ocultado. Explíquenos el caso de la vivienda. Te decía que en esa genialidad, vamos a decirlo así, de construir cosas, se queda plasmado y demostrado con claridad, de hecho, con estudios que hicieron firmas de auditores y de empresas sólidas, ese estudio de razonamiento de nuestras declaraciones, quedó establecido que muy bien en el comportamiento y el ciclo de cada periodo que sustentan mis ingresos esas propiedades. El Ministerio Público inventa una metodología inadecuada, inapropiada, que no corresponde al propósito que pretende buscar. Y se inventa hacer unas tasaciones a esas mismas propiedades que yo declaré. La Casa del Campo fue una propiedad que se compró en el 2007 y se compró en 5 millones de pesos, cuyos dueños que me vendieron y mira qué curioso, y el intermediario dieron unas declaraciones públicas, ellos reafirmando de que ciertamente y que se compró en 5 millones y posteriormente yo tuve un gasto de error de 5 millones adicionales para repararla, porque fue una mejora que se compró. Por eso en el 2010, cuando se hace la declaración, en el periodo que corresponde, se declaró en el 2010. Mira qué contrasentido. Ellos hablan de que yo estoy subvaluando y yo estoy estableciendo valores adicionales a esa propiedad. Sin embargo, la ley de declaraciones juradas plantea que las propiedades se declaran en función del precio de adquisición o un valor aproximado a su valor de mercado. Ellos hacen una tasación del 2018, 12 años después. Pero claro. A un precio actual, que solamente el valor de la tasa de un 33 a un 50.58 te deriva una distancia. Pero así está preso cualquiera y acusado cualquiera. No, porque, aquí hay 20. Porque imagínate tú, una gente compró una casa hace 20 años, van y se la evalúan al precio actual, probablemente no puede justificar. Julio, aquí hay 22.000 contribuyentes que pagan 2.200 millones de pesos al Estado Dominicano a través del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, el IPI. Y el 95% de esa propiedad, en función de lo que representa el cambio de ciclos y tiempo, va teniendo valores diferentes. Nada más por la devaluación de la moneda se generan esos cambios. ¿Y qué sucede? El Ministerio Público, de una tasación que hace, de hecho, técnicamente ilegal, inapropiada, porque el mismo tasador señala en su reporte que él no entró a la propiedad. Por eso el mismo informe dice, tiene 200 metros cuadrados de más, habla de caobas y no hay caobas por ningún lado, y habla de una serie de imprecisiones porque él mismo dice que no entró. Entonces plantea una tasación sobreestimada de 44 y ellos de 44 a 10, esa diferencia que puede ser el resultado en el tiempo con las mejoras, las devaluaciones o la apreciación de un inmueble puede ser una ganancia de capital. Pero ganancia de capital es otra cosa
y no una subvaluación. Entonces, sobre esa metodología inaplicable, inexacta e imprecisa, porque ni siquiera se correspondió a una tasación del tiempo, lo que dice una tasación retrospectiva, que tú la haces en el 2018, pero en función de tú saber cuál es el valor que tenía 12 años atrás o 15 años atrás, que la técnica de tasación se corresponde. Lo que pasa es que esa tasación, para hacerse de esa manera, tenía que ser más técnica, más información, y no la que hicieron ellos de manera oculta, porque ni siquiera se me informó. Entonces yo te digo a ti, ¿y qué problema tenía yo para el Ministerio Público tasar debidamente eso? ¿O el Ministerio Público no se podía valer del propio juez para yo tener la obligación de abrir y aperturar esa casa y hacer la tasación? Todo eso es un procedimiento adecuado. Claro. No, pero el interés no era buscar información precisa. Y eso lo hicieron en cada una de mis propiedades que yo tengo declaradas, incluyendo mi casa en un apartamento que yo lo compro en lo que se llama una promesa de compra, que es en plano, que dura 4 años ese proyecto, que al final ellos ni siquiera van a mi apartamento, lo que plantean es otro apartamento que no es el mío en esa tasación, y de igual manera con valores del 2018, cuando es una propiedad que del 2009 está ya comprometida en todo eso. Entonces, cuando tú ves esas cosas, que al único que le aplicaron eso, déjame decirte, fue a mí. Sí. Al único. Pero lo sorprendente es que fue al único, y hay gente ahí que le dieron archivo provisional que tienen propiedades comunes. ¿Cómo propiedades comunes? Porque donde venden compras, si yo compro un apartamento ahí, y ahí hay 36 apartamentos, se supone que hay 36 propietarios. Sí. Si yo tengo un terreno en Jarabacoa y hay 200 propietarios de terreno en Jarabacoa, si tú me haces un procedimiento a mí, se supone que debe ser ahí tú hablaste en principio de la objetividad. Claro, claro. Eso es lo que no ha existido en eso. Entonces, eso es parte de la forma, porque de ahí resulta curioso que de ahí salió un titular de una nota de prensa que mandó el Ministerio Público a los medios. ¿Cuál fue el titular? Donde planteaba que yo oculté en subvaluación 63 millones de pesos. Esos 63 millones lo hacen en función de la diferencia de esas tasaciones al 2018, pero sobrevaluadas también, que es bueno precisar, de ese dinero que no existe, porque esa cifra no existe. Eso es una cifra imaginaria, intangible. De hecho, yo no he vendido ninguna de esas propiedades para nadie determinar al final cuál fue la ganancia de capital o cuánto yo pude o cuánto yo estoy en la obligación de pagarle al fisco por impuesto de ganancia de capital. No jamás hablar de subvaluación y mucho menos plantear un titular de este tipo, que cuando la gente lo lee, la gente no mira una situación. ¿Por qué razón, si estamos hablando de que... Perdón, Julio, Sí. dame para que Sí. puedas apreciar y me disculpa porque a veces Sí. uno no ha manoseado tanto estos papeles. Con todas esas partes, te iba a enseñar una de la casa que ellos, partiendo de la teoría del Ministerio Público, esa fue la propiedad que yo compré en el 2007. Sí. Esa es la misma de que se está hablando. Si yo parto de la teoría del Ministerio Público, ¿tú sabes lo que está diciendo el Ministerio Público? Que yo compré esa casa en 44 millones de pesos. Sí. Que la declaré en 10 y subvalué 34 millones. No, el que ha falseado es el Ministerio Público. El que ha construido pruebas falsas. A eso es que el Ministerio Público llama pruebas. Te estoy diciendo que en esas 14 páginas no hay una sola prueba, ni documental, ni de cheque, ni de grabación de llamadas, ahora que se habló de las llamadas telefónicas, Claro. ni de videos, ni de triangulación,
ni de simulación, ni de ocultamiento, nada que no sea apreciaciones subjetivas del Ministerio Público. Y sobre esa base es que el Ministerio Público ha pretendido acusar. Algo que muchas personas han cuestionado, el Congreso de la República Dominicana es bicameral. Entonces, supuestamente hubo sobornos en el Congreso y por eso está usted en el expediente. Sin embargo, no ha quedado un solo diputado, no hay un solo diputado que esté implicado en el expediente y usted es el único legislador activo que está en el expediente. ¿Por qué? Bueno, yo he manifestado públicamente la única razón de el por qué yo estoy ahí, y es haber mantenido una jurisdicción privilegiada. Eso es así. Yo no estoy en esto inventando ni estableciendo un argumento, no, eso es así. Primero porque es un contrasentido, es ilógico, es un órgano colegiado. Son trámites que se dan en un proceso bicameral. Claro, decisiones que no toma una persona. Y de hecho, te decía que ahí se han establecido una serie de argumentos que lo que evidencia es una ignorancia total de la metodología congresual, de las competencias del Congreso Nacional, de la Constitución y el papel del congresista frente al conocimiento. Nosotros enseñamos lo que es un manual de procedimientos y un cronograma donde se establecen más de 15 pasos de situaciones que no son vinculantes al Congreso, que el Congreso no tiene información, que son contratos, discusiones de proyectos que muchas veces se construyen durante años y años al margen del Congreso y al Congreso llega un contrato para fines de aprobación o rechazo. Que dicho sea de paso, después del 2006, cuando se estableció la nueva ley orgánica del Ministerio de Economía y Planificación, anteriormente técnico, que fue una ley en que nosotros encabezamos la comisión y la discutimos, todos los proyectos de financiamiento por ley, por obligación, previamente a la aprobación del Congreso, tienen que estar aprobados en la Ley de Presupuesto General de la Nación del año correspondiente, porque ahí no hay improvisación. ¿Qué sucede? Cuando llega un financiamiento al Congreso, se parte de ya que es una ley, un mandato, que se deriva de incluso de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué sucede, Julio? Procedimientos agotados iguales, los tiempos de acuerdo a los plazos, las certificaciones de cada proyecto lo tiene el Ministerio Público porque así se le depositó, ellos lo inobservaron, lo echaron a un lado, donde se da fiel cumplimiento a la ley, la Constitución y los reglamentos. Y déjame decirte, como yo le decía al magistrado, no son 12 financiamientos. Esa comisión aprobó en ese mismo periodo 123 financiamientos de organismos bilaterales, multilaterales, banca comercial nacional, emisión de bonos globales, emisión de bonos locales, letras de tesoro, por valor de 37.605 millones de dólares. Sí. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo a ti? Todos correspondientes a apoyo presupuestario. ¿Qué es apoyo presupuestario? Nosotros venimos desde más de una década, mucho más de una década, con presupuestos deficitarios, que son sustentados fundamentalmente por financiamientos. Cuando el gobierno no recibe los recursos, lo que se genera es un mecanismo de presión del propio interés del Estado. Por eso, ningún financiamiento de soporte presupuestario que está incluido en el presupuesto no se deja de aprobar en el Congreso. Esos financiamientos, todos esos 123 han sido aprobados con los mismos métodos. Es más, hablan de privilegios. ¿Qué privilegio? Hay otros financiamientos que no son del Banco de Brasil, que han tenido mayor celeridad, pero aún se declaran de urgencia, sí. Aún se declaran, en ese caso, que no es el caso del Senado, porque la mayoría, el 99%, agotaron su plazo. Tampoco es ilegal que en la Cámara de Diputados o en el Senado cualquier senador plantee el conocimiento en la sesión del día, porque los reglamentos plantean eso. Sí. Porque al final es el Pleno que vota. Si yo tengo responsabilidad
igual tiene cualquier senador o cualquier diputado que de igual manera haya emitido. Pero está claro que por las funciones propias que consagra la Constitución, frente a ningún hecho que pueda comprometer la responsabilidad mía, pero de ningún legislador, nadie puede atentar y pretender que sobre las funciones propias que corresponden a un legislador pueda someterse a uno de ellos. Claro. Senador, esta acusación, 2 años, bajo esta situación, ¿cómo le ha afectado en términos de la familia y cómo le ha afectado en términos políticos? Mira, ha sido muy difícil como experiencia de vida traumático en la que uno ha tenido que sacar una capacidad importante de resiliencia. Yo he recibido gran apoyo de mi familia, de mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos y de la gente generalmente, igualmente, porque al final yo creo que poca gente ha creído en esa acusación. Y se manifiestan. Yo he tenido 2 años de recogimiento por respeto, porque yo se lo he dicho a mucha gente, yo no soy un sinvergüenza. Solo a un sinvergüenza no le puede afectar eso emocionalmente. Sin embargo, yo he aprendido que en la vida no hay tiempos difíciles y tiempos malos, hay tiempos para el crecimiento y el aprendizaje. Y así es que lo he asumido. ¿Y en términos políticos, senador? En términos políticos, yo he estado de cerca en mi trabajo, en mi labor, dentro del partido, en mis funciones, cumpliendo con nuestras tareas, naturalmente un poco mermadas, porque el tiempo que yo a veces tengo que dedicar en eso, estoy dedicándolo a cumplir con la responsabilidad de asistir. Durante estos 2 meses hemos estado asistiendo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días prácticamente. Sin embargo, y gracias a Dios, yo pienso que a nivel de los números sigo estando muy bien. ¿Tú sabes por qué? Porque en San Cristóbal me conocen. San Cristóbal me vio crecer, me vio caminar por sus calles, me vio estudiar, desde niño, adolescente, adulto. Me conoce como padre, como hijo y como muchacho del sector. Y saben quiénes somos nosotros y quién soy yo. Y naturalmente, yo antes de definir cualquier situación, yo tengo que cumplir ciclos. Y para mí, mi prioridad, naturalmente, es superar esta situación. Senador, gracias por habernos dado la oportunidad de esta conversación y esperamos que ese expediente se resuelva con justeza, y usted pueda pues recuperar su vida plenamente. Bueno, señores, gracias a todos por la compañía de siempre. Mañana estamos tempranito con nuestros comentarios en El Sol de la Mañana y el próximo domingo aquí, si Dios lo permite, en otra entrega de Toque Final. Buenas noches a todos.